El turno maldito de la planta Pepsi. La lluvia golpeaba con furia los techos metálicos de la planta embotelladora de Pepsi en Toluca, creando un eco sordo que se mezclaba con el rugido constante de las máquinas. Era una noche como cualquier otra en el turno nocturno, donde el silencio industrial solo se rompía por el siseo de las líneas de producción y el ocasional grito de algún supervisor. Rafael Méndez ajustó su casco protector mientras observaba la máquina llenadora número 3. Llevaba 7 años trabajando en esa planta, 7 años de turnos nocturnos que habían convertido su vida en un ciclo perpetuo de sombras y luces artificiales. Sus manos callosas conocían cada tuerca, cada válvula, cada sonido que indicaba que algo andaba mal. Pero esa noche, algo era diferente. La máquina vibraba con una intensidad inusual. Rafael frunció el ceño, acercándose para revisar los medidores de presión. Los números bailaban en rojo, muy por encima de los parámetros normales. Levantó la mirada hacia la cabina de control, donde debería estar Julio Aranda, el técnico eléctrico, pero la encontró vacía. «Pinche Julio», murmuró entre dientes. Sabía que el hombre había estado luchando contra el alcoholismo desde hacía meses. Y aunque había jurado estar limpio, Rafael había notado el olor a alcohol en su aliento durante el cambio de turno. El estruendo de los pasos metálicos anunció la llegada de Soledad Ríos, la supervisora de calidad. Era una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en una cola de caballo práctica y los ojos cansados de quien había visto demasiado en esa industria. Como madre soltera de 2 niños, no podía permitirse el lujo de perder el trabajo, por lo que se había convertido en la empleada más meticulosa y al mismo tiempo más escéptica de toda la planta. «¿Qué pasa con la 3?», preguntó Soledad, notando la expresión preocupada de Rafael. «Los niveles están muy altos. No encuentro a Julio por ningún lado». Soledad revisó su tableta electrónica, frunciendo el ceño al ver las lecturas anómalas. «Esto no está bien. Vamos a parar la línea». Pero antes de que pudiera accionar el botón de emergencia, un silbido agudo llenó el aire. Rafael conocía ese sonido. Lo había escuchado en sus pesadillas durante años, desde el accidente de 1999, que casi lo había costado la vida a un compañero de trabajo. Era el preludio de una explosión. «Todo el mundo fuera», gritó, pero ya era demasiado tarde. La máquina llenadora número 3 explotó con una fuerza que hizo temblar toda la estructura de la planta. Fragmentos de metal volaron en todas direcciones, y el líquido azucarado se derramó por el suelo como sangre negra, bajo las luces de emergencia que se habían activado automáticamente. Cuando el humo se desvaneció, Rafael vio a Tomás Guerrero, un joven operario de apenas 23 años, tirado en el suelo con una herida profunda en la pierna. La sangre se mezclaba con el jarabe de cola, creando un charco viscoso y nauseabundo. «¡Llamen a los paramédicos!», gritó Soledad, corriendo hacia el herido. Rafael se quedó paralizado, observando la escena. No era la primera vez que ocurría algo así. En los últimos 3 meses, habían ocurrido 5 accidentes inexplicables en la planta. Máquinas que se descomponían sin razón aparente, sistemas eléctricos que fallaban en momentos críticos, y ahora esto. Mientras Soledad y otros compañeros atendían a Tomás, Rafael sintió una presión extraña en el pecho, como si algo invisible lo estuviera observando. Se dirigió hacia los baños. Necesitaba un momento para procesar lo que había pasado. El baño del segundo nivel era su refugio secreto. Era allí donde había construido un pequeño altar a la Santa Muerte, escondido detrás de los azulejos sueltos de la pared. Nadie más sabía de su devoción. En una empresa como Pepsi, con políticas estrictas sobre símbolos religiosos, mantener un altar a la niña bonita era un riesgo que no podía permitirse que descubrieran. Con manos temblorosas, Rafael movió los azulejos y reveló su altar secreto. Una pequeña figura de la Santa Muerte vestida de rojo, rodeada de velas, monedas y fotografías de su familia. Había comenzado a venerarla después del accidente de 1999, cuando un trabajador había muerto aplastado por una máquina defectuosa. Desde entonces, Rafael creía firmemente que la flaca bonita lo protegía durante sus turnos nocturnos. «Santa Muerte, mi niña bonita», susurró, encendiendo una vela roja con un encendedor que guardaba en su bolsillo. «Protégenos de lo que sea que esté pasando aquí.
Los accidentes no son normales. Algo malo está rondando esta planta. La llama de la vela parpadeó, como si una brisa invisible la hubiera tocado. Rafael sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. En la penumbra del baño, por un momento, le pareció ver que los ojos de la figura esquelética brillaban con una luz propia. «Te pido protección», continuó, «pero también justicia. Si alguien está causando esto, que pague por lo que ha hecho». No sabía en ese momento que sus palabras habían sido escuchadas por algo que no era precisamente divino. Don Eliseo Vázquez había trabajado como guardia de seguridad nocturno en la planta de Pepsi durante más de 15 años. A sus 68 años, había visto de todo: robos, accidentes, peleas entre trabajadores, e incluso algunas cosas que prefería no comentar con nadie. Pero esa noche, mientras hacía su ronda habitual por el área de producción, se topó con algo que lo dejó helado. En los tanques de almacenamiento de jarabe, claramente visibles bajo la luz de su linterna, había marcas negras con forma de manos. No eran manchas de aceite o suciedad industrial. Eran marcas perfectamente definidas, como si alguien hubiera presionado las palmas contra el metal caliente y hubiera dejado su huella carbonizada. Don Eliseo contó 5 manos en total, todas del mismo tamaño, distribuidas a lo largo de 3 tanques diferentes. Lo extraño era que estaban colocadas a una altura de casi 3 metros del suelo. No había escaleras, plataformas o estructuras que permitieran a una persona alcanzar esa altura sin equipo especializado. «Esto no estaba aquí ayer», murmuró para sí mismo, dirigiendo el haz de luz hacia las marcas. Había algo perturbador en la forma en que las huellas parecían moverse bajo la luz oscilante de su linterna, como si fueran sombras de manos reales, proyectadas por algo que él no podía ver. El viejo guardia había desarrollado cierta sensibilidad para lo paranormal a lo largo de los años. Su abuela le había enseñado desde pequeño a reconocer las señales cuando los espíritus andaban cerca, y esas marcas tenían toda la apariencia de ser mensajes del más allá. Recordó la muerte de Armando Ruiz en 1999, un trabajador de mantenimiento que había caído en uno de los tanques de jarabe hirviendo durante una reparación nocturna. Su cuerpo nunca fue encontrado completamente. El jarabe lo había disuelto casi por completo antes de que pudieran detener las máquinas. Solo habían recuperado algunos huesos y fragmentos de su uniforme. Don Eliseo siempre había sospechado que Armando no había caído por accidente. El hombre era demasiado experimentado, demasiado cuidadoso. Pero las investigaciones oficiales habían concluido que fue un accidente laboral, y el caso se había cerrado rápidamente. Mientras observaba las marcas negras, una corriente de aire frío recorrió el pasillo de carga, a pesar de que todas las puertas estaban cerradas y el sistema de ventilación funcionaba normalmente. El aire olía a azufre y metal quemado, una combinación que le recordó inmediatamente el día que encontraron los restos de Armando. Don Eliseo dirigió su linterna hacia el pasillo principal, donde las sombras parecían moverse con vida propia. Por un momento creyó ver una figura alta y delgada caminando entre las máquinas, pero cuando enfocó mejor la luz, no había nada. Sin embargo, el sonido de pasos metálicos continuó resonando en el eco del pasillo, alejándose hacia la zona de embotellado. Pasos que no correspondían con el ritmo de ninguna de las máquinas en funcionamiento. El guardia decidió seguir el sonido, aunque cada fibra de su cuerpo le gritaba que se alejara. Durante sus años de servicio, había aprendido que ignorar estas señales solo empeoraba las cosas. Si había algo sobrenatural en la planta, era mejor enfrentarlo directamente que dejar que creciera en las sombras. Los pasos lo llevaron hasta la línea de embotellado principal, donde las máquinas trabajaban automáticamente, llenando botella tras botella, con una precisión mecánica hipnótica. Pero algo estaba mal. En el monitor de control, el reloj marcaba las 3:33 de la mañana, y las cámaras de seguridad mostraban una figura humana, caminando entre las máquinas. Don Eliseo miró alrededor. Estaba completamente solo. Todos los trabajadores del turno nocturno estaban en la reunión de seguridad de emergencia que había convocado Soledad después del accidente de la máquina llenadora. No había nadie más en esa área, pero en la pantalla, la figura continuaba moviéndose con pasos decididos hacia la zona de almacenamiento. Era una silueta alta, delgada, que se movía con la familiaridad de alguien que conocía perfectamente el lugar.
Don Eliseo sintió que se le erizaban los cabellos de la nuca. Tomó su radio y trató de comunicarse con la Oficina de Seguridad Central, pero solo obtuvo estática. El sistema de comunicaciones había fallado de manera inexplicable. Decidió seguir observando las cámaras. La figura se había detenido frente a los tanques de almacenamiento, exactamente donde él había encontrado las marcas negras. En la pantalla, pudo ver cómo la silueta extendía una mano hacia el metal. Y por un momento, pareció como si la cámara captara un brillo rojizo alrededor de los dedos. Cuando parpadeó y volvió a mirar, la figura había desaparecido. Don Eliseo corrió hacia los tanques, pero encontró todo exactamente como lo había dejado, excepto por un detalle que lo dejó sin aliento. Había una sexta marca de mano, aún humeante, recién impresa en el metal. El lunes siguiente al accidente, Rafael se presentó a trabajar con una mezcla de nerviosismo y determinación. Tomás Guerrero había sobrevivido, pero los médicos dijeron que tendría secuelas permanentes en la pierna. La empresa había iniciado una investigación interna, y todos sabían que alguien tendría que pagar por lo ocurrido. El Diablo Ortega, el jefe de turno, había llegado esa mañana con un humor especialmente negro. Joaquín Ortega era un hombre corpulento, de casi 2 metros de altura, con una reputación bien ganada por su trato abusivo hacia los empleados. Había conseguido su posición no por competencia, sino por su capacidad de intimidar a los trabajadores y mantener la productividad alta a cualquier costo. Rafael lo vio acercarse desde el otro extremo del área de producción, caminando con esa arrogancia característica que hacía que todos los empleados miraran hacia otro lado cuando él pasaba. Sabía que se dirigía hacia él y sabía que no traía buenas noticias. «Méndez», gruñó Ortega, deteniéndose a unos centímetros de Rafael. Su aliento olía a café amargo y cigarrillos baratos. «Necesitamos hablar». Rafael siguió al jefe hacia la oficina de supervisión, un cuarto pequeño y claustrofóbico, con ventanas que daban hacia las líneas de producción. Ortega cerró la puerta y se dirigió hacia su escritorio, donde había una carpeta con el nombre de Rafael escrito en la etiqueta. «La investigación del accidente está casi completa», comenzó Ortega, hojeando los documentos. «Y adivina de quién es la responsabilidad». Rafael sintió que se le revolvía el estómago. «Yo reporté las anomalías en la máquina. Soledad puede confirmarlo». «Sí, pero también eres el operador principal de esa línea. Estabas a cargo de la máquina cuando explotó». Ortega sonrió con una expresión que no llegaba a sus ojos. «La empresa necesita un culpable, Méndez, y tú eres perfecto para el papel. Eso no es justo. Julio era quien debía estar monitoreando los sistemas eléctricos. Él no estaba en su puesto. Julio es amigo mío desde hace años. Y francamente, su palabra vale más que la tuya». Ortega se reclinó en su silla, disfrutando claramente del momento. «Está suspendido sin goce de sueldo por 2 semanas mientras se completa la investigación. Y después de eso, bueno, ya veremos si aún tienes trabajo aquí». Rafael apretó los puños, sintiendo una ira que jamás había experimentado antes. No solo era injusto, era una traición completa. Había dado 7 años de su vida a esa empresa. Había trabajado turnos dobles cuando era necesario. Había mantenido un récord de seguridad impecable hasta esa noche. «No puedes hacer esto», logró articular entre dientes. «Claro que puedo, y lo estoy haciendo». Ortega se puso de pie, usando toda su estatura para intimidar a Rafael. «Ahora largo de aquí antes de que llame a seguridad». Rafael salió de la oficina sintiéndose humillado y furioso. Sus compañeros de trabajo lo miraron con expresiones de simpatía, pero nadie se atrevió a decir nada. Todos sabían cómo funcionaban las cosas con Ortega. El que se metía en problemas con él terminaba despedido o peor. Esa noche, Rafael regresó a la planta después del horario laboral. Conocía las rutinas de seguridad, sabía por dónde entrar sin ser detectado. Necesitaba volver a su altar secreto. Necesitaba pedirle a la Santa Muerte algo más que protección. El baño del segundo nivel estaba sumido en la oscuridad cuando Rafael llegó. Movió los azulejos con manos temblorosas y reveló su altar. Pero algo había cambiado. La figura de la Santa Muerte, que siempre había estado vestida de rojo, ahora llevaba una túnica negra, y sus ojos de vidrio parecían brillar con una luz siniestra. Rafael encendió todas las velas que tenía, creando un círculo de luz dorada alrededor del altar.
Se arrodilló frente a la figura y comenzó a susurrar sus plegarias. Santa Muerte, mi niña bonita, necesito tu ayuda. Ortega me está destruyendo injustamente. Él sabe que yo no tuve la culpa del accidente, pero me está usando como chivo expiatorio. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Te pido justicia, que pague por lo que me está haciendo, que pague por todos los años de abuso hacia los trabajadores. La llama de las velas comenzó a parpadear violentamente, como si una tormenta invisible estuviera soplando dentro del baño. Rafael sintió una presencia poderosa llenando el espacio, algo antiguo y terrible que respondía a su llamado. Te pido venganza, susurró finalmente. Haz que pague por sus pecados. En ese momento, todas las velas se apagaron simultáneamente, sumiendo el baño en una oscuridad absoluta. Pero en esa oscuridad, Rafael pudo ver claramente los ojos de la Santa Muerte brillando como brasas rojas. Y por primera vez en su vida, escuchó su voz. Era un susurro que parecía venir de todas direcciones a la vez. Una voz femenina, pero cargada de una autoridad que helaba la sangre. Tu petición ha sido escuchada, hijo mío. La justicia será servida antes del amanecer. Cuando Rafael salió del baño, tenía la certeza de que algo irreversible había sido puesto en movimiento. No sabía exactamente qué forma tomaría la venganza de la Santa Muerte, pero sabía que Ortega pagaría por sus crímenes. No tuvo que esperar mucho para descubrirlo. La noticia llegó a Rafael a través de una llamada telefónica de Soledad a las 5 de la mañana. Su voz estaba quebrada por la conmoción cuando le contó lo que había pasado. Joaquín el Diablo Ortega había sido encontrado muerto en la planta, con el cráneo completamente aplastado por la prensa hidráulica de la línea de empaque. La máquina, que normalmente requería una secuencia compleja de comandos para activarse, se había encendido sola a las 3:33 de la mañana, según mostraban los registros automáticos del sistema. Es imposible, repetía Soledad por teléfono. Esa máquina tiene múltiples sistemas de seguridad. No puede activarse accidentalmente. Pero las cámaras de seguridad... Rafael, tienes que ver las cámaras de seguridad. Rafael se vistió rápidamente y se dirigió hacia la planta, donde ya habían llegado los investigadores de la empresa, la policía local y los técnicos forenses. El área de empaque estaba acordonada con cinta amarilla, pero desde la distancia podía ver la mancha roja que se extendía debajo de la prensa hidráulica. Don Eliseo estaba sentado en una silla de plástico, visiblemente perturbado, hablando con uno de los detectives. Rafael se acercó para escuchar la conversación. «Ya les dije que no vi a nadie entrar o salir», decía el viejo guardia con voz temblorosa. «Hice mi ronda a las 3 de la mañana, como siempre. Todo estaba normal. Fue hasta las 3:30 que escuché el ruido de la prensa activándose». «¿Y no vio al señor Ortega antes de eso?», preguntó el detective. «Numberell siempre se iba a las 2:30. No tenía razón para estar aquí tan tarde». El detective hizo algunas anotaciones más y se alejó. Don Eliseo notó la presencia de Rafael y le hizo una seña para que se acercara. «Esto no es normal, muchacho», susurró el guardia, mirando hacia todos lados para asegurarse de que no los escucharan. «Las cámaras captaron algo extraño». «¿Qué tipo de extraño? Ven conmigo». Don Eliseo lo llevó hacia la oficina de seguridad, donde las grabaciones de las cámaras se reproducían en múltiples monitores. El técnico de sistemas había aislado la secuencia del incidente y la estaba revisando una y otra vez. En la pantalla, Rafael pudo ver a Ortega entrando al área de empaque a las 3:30 de la mañana. Se veía nervioso, como si estuviera buscando algo o a alguien. Se dirigió directamente hacia la prensa hidráulica y comenzó a examinar los controles. Pero entonces, a las 3:33 exactamente, apareció otra figura en la pantalla. Rafael sintió que se le detenía el corazón. Era una silueta alta y esquelética, vestida con una túnica negra que ondulaba como si estuviera bajo el agua. Su rostro era invisible, pero irradiaba una presencia que era inconfundible para Rafael. Era la Santa Muerte. La figura se acercó a Ortega, quien obviamente no podía verla. En la grabación, el jefe de turno continuaba examinando la máquina, ajeno a la presencia espectral que se cernía sobre él. Entonces, la figura extendió una mano esquelética hacia el panel de control. Los botones se activaron solos. La prensa hidráulica cobró vida con un rugido mecánico, y Ortega, sorprendido por el ruido,
Se dio vuelta justo a tiempo para ver las placas de metal descendiendo hacia él. Trató de correr, pero era demasiado tarde. La máquina lo aplastó en segundos, mientras la figura de la Santa Muerte observaba inmóvil. Después del impacto, la silueta se dirigió directamente hacia la cámara, y por un momento que heló la sangre de Rafael, pareció mirar directamente a través del lente. Era como si estuviera enviando un mensaje específicamente para él. Luego, la figura desapareció, y la grabación continuó mostrando solo el cuerpo destrozado de Ortega bajo la prensa. El técnico dice que debe ser algún tipo de falla en el sistema de grabación, murmuró don Eliseo. Pero yo sé lo que vi. Y tú también lo sabes, ¿verdad? Rafael asintió lentamente, incapaz de apartar la mirada de la pantalla donde la secuencia se repetía una y otra vez. Su petición había sido escuchada y cumplida con una precisión terrible. La Santa Muerte había llevado justicia a la planta de Pepsi, pero el precio de esa justicia era más alto de lo que había imaginado. En las semanas siguientes a la muerte de Ortega, la planta de Pepsi en Toluca experimentó una transformación notable. Los accidentes cesaron completamente, como si la violenta muerte del jefe de turno hubiera apaciguado alguna furia sobrenatural que había estado acechando las instalaciones. La investigación oficial concluyó que la muerte de Ortega había sido un accidente laboral causado por una falla técnica inexplicable en los sistemas de seguridad de la prensa hidráulica. Las grabaciones de las cámaras que mostraban la figura espectral fueron oficialmente descartadas como interferencia electromagnética y artefactos digitales. La empresa no podía permitirse que se extendieran rumores sobre actividad paranormal en sus instalaciones. Rafael fue exonerado de toda responsabilidad en el accidente de la máquina llenadora. La nueva administración, dirigida temporalmente por Soledad Ríos, revisó su caso y determinó que él había seguido todos los protocolos de seguridad correctamente. No solo fue reintegrado a su puesto, sino que recibió una promoción como supervisor de línea, con un aumento de sueldo significativo. La ironía no se le escapaba. La muerte de su tormentador había resultado en el mayor avance profesional de su carrera. Pero las noches en la planta ya no eran iguales para Rafael. Cada vez que pasaba por el área donde había estado el altar secreto de la Santa Muerte, que había desmantelado después del incidente por precaución, sentía una presencia observándolo. No era amenazante, pero tampoco era completamente benévola. Era como si hubiera establecido un pacto que no podía ser roto. Don Eliseo se había vuelto más observador y cauteloso durante sus rondas nocturnas. Aunque los accidentes habían cesado, las marcas negras en los tanques permanecían, y cada noche, sin falta, las cámaras de seguridad registraban la misma aparición a las 3:33 de la mañana. Una figura alta y esquelética caminaba por los pasillos de la planta, haciendo su propia ronda de inspección. Los técnicos habían cambiado las cámaras 3 veces, habían actualizado todo el software de seguridad, pero la aparición continuaba manifestándose con puntualidad sobrenatural. Es como si estuviera cuidando el lugar, le confió don Eliseo a Rafael una noche, mientras observaban las grabaciones en tiempo real. Desde que empezó a aparecer, no hemos tenido ni un solo accidente, ni siquiera los robos menores que solíamos tener. Rafael asintió, observando la figura familiar que se movía entre las máquinas con la autoridad de quien había reclamado el territorio como propio. Sabía que era la Santa Muerte, cumpliendo su parte del pacto que habían establecido. Él había pedido justicia y protección, y ella había entregado ambas con creces. Julio Aranda había sido transferido a otro turno después de que finalmente admitiera su problema con el alcohol. El nuevo técnico eléctrico era un joven responsable que mantenía los sistemas funcionando sin problemas. Soledad había implementado nuevos protocolos de seguridad que habían mejorado significativamente las condiciones laborales. La planta funcionaba mejor que nunca, pero todas las noches, cuando el reloj marcaba las 3:33 de la madrugada, Rafael sentía una presencia familiar caminando por los pasillos. Una guardiana espectral que había establecido su dominio sobre la planta de Pepsi en Toluca, asegurándose de que la justicia y el orden se mantuvieran. Los trabajadores del turno nocturno habían comenzado a desarrollar sus propias teorías sobre la aparición. Algunos decían que era el espíritu de Armando Ruiz, el trabajador que había muerto en 1999, finalmente encontrando paz
después de vengar las injusticias que había sufrido. Otros creían que era una manifestación de la propia planta, un espíritu industrial que protegía a quienes trabajaban honestamente y castigaba a los abusadores. Solo Rafael conocía la verdad, y esa verdad era tanto una bendición como una carga. 6 meses después de la muerte de Ortega, Rafael había establecido una nueva rutina. Cada noche, al terminar su turno, se dirigía hacia el área donde antes tenía su altar secreto. Ya no mantenía un santuario físico, pero sabía que su conexión con la Santa Muerte permanecía intacta. Gracias por protegernos, susurraba en la oscuridad. Gracias por la justicia. Y cada noche, como respuesta, sentía una presencia cálida que lo rodeaba por un momento antes de desvanecerse. La planta de Pepsi en Toluca se había convertido en el lugar de trabajo más seguro de toda la región. Los índices de accidentes habían caído a cero. La moral de los empleados estaba en su punto más alto en años, y la productividad había aumentado significativamente. Los ejecutivos corporativos atribuían el éxito a las nuevas políticas de seguridad y al liderazgo renovado. No tenían idea de que su planta más exitosa estaba bajo la protección sobrenatural de una entidad que caminaba por sus pasillos cada noche, asegurándose de que el orden y la justicia prevalecieran. Don Eliseo seguía siendo el único testigo oficial de las apariciones nocturnas. Había decidido no jubilarse, a pesar de su edad avanzada, porque sentía que tenía un papel importante que cumplir como intermediario entre el mundo de los vivos y el reino espectral que había reclamado la planta. Algunos lugares atraen a los espíritus, le había explicado una vez a Rafael. Y cuando encuentran un espíritu lo suficientemente poderoso, ese lugar se transforma. Ya no es solo una fábrica, es un santuario. Y todas las noches, a las 3:33 de la mañana, la guardiana esquelética continuaba su vigilia eterna, caminando por los pasillos de la planta de Pepsi en Toluca, recordando a todos que la justicia verdadera nunca duerme, y que algunos pactos trascienden la frontera entre la vida y la muerte. Rafael había obtenido lo que pidió, protección y justicia, pero había aprendido que algunos favores divinos vienen con consecuencias eternas. La Santa Muerte había establecido su reino en la planta, y él era tanto su devoto como su responsable. Cada noche, cuando terminaba su turno y se dirigía a casa bajo las primeras luces del amanecer, Rafael sabía que regresaría. No solo porque era su trabajo, sino porque formaba parte de algo más grande y más misterioso de lo que jamás había imaginado. La planta de Pepsi en Toluca tenía un nuevo guardián, y bajo su vigilancia espectral, la justicia y el orden reinarían para siempre. Y en las grabaciones de seguridad, para aquellos que supieran qué buscar, la figura continuaría apareciendo cada noche a las 3:33 de la madrugada, caminando por los pasillos con la autoridad silenciosa de quien ha reclamado un territorio y lo protege con la devoción eterna de los muertos. El turno maldito había encontrado su redención, pero a un precio que solo los verdaderos devotos de la Santa Muerte podrían comprender completamente. El último viaje del camión 666. El sol comenzaba a despuntar sobre el horizonte desértico cuando Cristian el Chino Pérez llegó al patio de la empresa Pepsi en Ciudad Juárez. Con sus 45 años y 20 de experiencia recorriendo las carreteras del norte de México, había visto de todo. Tormentas de arena que convertían el día en noche, accidentes que helaban la sangre y encuentros inexplicables que prefería no comentar con nadie. Pero esa mañana del 15 de octubre, algo le revolvía el estómago de una manera diferente. El camión que le habían asignado para el reparto a Chihuahua era nuevo, recién traído de Estados Unidos. Un Freightliner blanco con las letras rojas de Pepsi en los costados. Pero lo que más le llamó la atención fue el número pintado en negro sobre la cabina. 666. El chino se santiguó instintivamente y tocó el pequeño altar de la Santa Muerte que siempre llevaba colgado del espejo retrovisor. «Buenos días, jefe», saludó Luisito Galván, su ayudante de 18 años, quien se acercaba cargando su mochila y una botella de agua. Era un muchacho delgado, de ojos inquietos y manos siempre en movimiento, que había empezado a trabajar apenas 3 meses atrás para costear sus estudios. «Buenos días, mijo», respondió el chino, aunque su voz sonaba más ronca de lo habitual.
Se había despertado con la garganta seca y un sabor metálico en la boca que no lograba quitarse ni con café. ¿Ya revisaste la carga? Sí, jefe. 300 cajas para el depósito de Chihuahua y otras 200 para las tienditas del camino. Todo bien amarrado. Luisito miró el número en la cabina y frunció el ceño. ¿No le da mala espina este número, jefe? El chino se encogió de hombros, aunque por dentro compartía la inquietud del muchacho. En sus años de carretera había aprendido a respetar las supersticiones, especialmente las que tenían que ver con la muerte. Su devoción a la Santa Muerte no era capricho. Había sido ella quien lo había protegido en más de una ocasión cuando otros conductores no habían tenido la misma suerte. Los números son solo números, chamaco. Lo que importa es manejar con respeto y llegar enteros. Mintió mientras revisaba los espejos y ajustaba el asiento. En la oficina de logística, María Beltrán terminaba de actualizar las rutas en su computadora. A sus 32 años, había trabajado en la empresa durante 8 años, tiempo suficiente para conocer a todos los conductores y sus manías. Sabía que el chino era uno de los más confiables, pero esa mañana había notado algo diferente en él cuando fue a recoger los papeles del viaje. María, ¿todo en orden con la ruta del 666? Preguntó Armando Varela, supervisor de rutas, asomando su cabeza calva por la puerta de la oficina. Era un hombre de 50 años, adicto al control y a los detalles, que había convertido la supervisión de las rutas en una obsesión personal. Sí, Armando. El chino ya salió hace 20 minutos. Llegada estimada a Chihuahua a las 3 de la tarde. María no alzó la vista de la pantalla, pero sus dedos se detuvieron sobre el teclado. Aunque hay pronóstico de niebla para el mediodía en la sierra. Perfecto. Manténme informado de cualquier novedad. Armando se retiró, pero María no pudo sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. El camión 666 avanzaba por la carretera federal número 45 con su carga de refrescos, alejándose de Ciudad Juárez hacia el sur. El chino manejaba con la precisión de quien había recorrido esa ruta miles de veces, pero no podía ignorar las pequeñas anomalías que había comenzado a notar desde que arrancó el motor. Primero fue el radio. Sin que nadie lo tocara, se encendió solo y comenzó a emitir una melodía extraña. Una canción que parecía ser en náhuatl, cantada por una voz femenina que se escuchaba lejana y melancólica. Cuando Luisito trató de cambiar la estación, el radio simplemente se apagó. «Qué raro, jefe. No reconozco esa canción», comentó el muchacho jugando nerviosamente con los controles. «Debe ser interferencia de alguna radio local», respondió el chino, aunque sabía que en esa zona del desierto no había emisoras indígenas. El segundo incidente ocurrió una hora después, cuando pasaron por el poblado de Villa Ahumada. El aire acondicionado comenzó a expulsar un aire helado que olía a copal e incienso. Un aroma que el chino conocía bien de sus visitas al altar de la Santa Muerte. Luisito se estremeció y se frotó los brazos. «Hace mucho frío, jefe. ¿Puede apagar el aire?» Pero cuando el chino revisó los controles, el aire acondicionado estaba completamente apagado. El frío persistió durante varios kilómetros, hasta que desapareció tan súbitamente como había llegado. «Tal vez el sistema tiene alguna falla», murmuró el chino, pero su mano derecha se dirigió instintivamente al altar de la Santa Muerte y rozó la pequeña figura de hueso que siempre lo acompañaba. Mientras tanto, en la central de Ciudad Juárez, María recibía las actualizaciones de posición que enviaba automáticamente el GPS del camión. Todo parecía normal. El vehículo avanzaba a velocidad constante y dentro del horario previsto. Pero cuando intentó comunicarse por radio para confirmar el primer punto de control, solo obtuvo estática. «Armando, no logro contactar al 666», informó por el intercomunicador. «¿Problemas con el radio?», llegó la respuesta inmediata. «Eso parece. El GPS muestra que van bien, pero el radio no responde. Sigue intentando. Esa zona a veces tiene problemas de cobertura». Pero María sabía que esa excusa no era del todo cierta. Había trabajado el tiempo suficiente para conocer cada punto muerto de la ruta, y el camión 666 estaba pasando por una zona con buena cobertura. En la carretera, el mediodía trajo consigo una transformación dramática del paisaje. Una niebla densa y grisácea comenzó a descender desde las montañas,
envolviendo la carretera en un manto espeso que reducía la visibilidad a apenas unos metros. El chino encendió las luces y redujo la velocidad, pero la niebla parecía moverse con vida propia, arremolinándose alrededor del camión como si fuera atraída por él. Nunca había visto una niebla así, jefe, murmuró Luisito, pegando el rostro al parabrisas. Parece que nos está siguiendo. El chino no respondió, concentrado en mantener el camión en el carril correcto. Pero también había notado lo extraño de esa niebla. En sus 20 años de experiencia, había enfrentado todo tipo de condiciones climáticas, pero esta neblina tenía algo diferente, algo que le erizaba la piel y le aceleraba el pulso. Fue entonces cuando la vio, una figura alta y encapuchada, vestida con una túnica blanca que parecía brillar con luz propia, apareció de repente en medio de la carretera. El chino pisó el freno con todas sus fuerzas, sintiendo cómo el camión se deslizaba sobre el asfalto húmedo, mientras las llantas chirriaban en protesta. El vehículo se detuvo a escasos metros de la figura, que permaneció inmóvil, con el rostro oculto bajo la capucha. «¡Dios santo!», gritó Luisito aferrándose al tablero. «¿Qué hace esa persona ahí?». El chino no respondió. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, y sus manos temblaban mientras mantenía el volante apretado. La figura los observaba, o al menos eso parecía, porque aunque no podía ver su rostro, sentía el peso de una mirada antigua y poderosa. «Voy a bajar a ver si está bien», dijo finalmente, abriendo la puerta de la cabina. «No, jefe, no baje. Algo no está bien». Luisito trató de detenerlo, pero el chino ya había puesto un pie en el asfalto. El frío lo golpeó como una pared sólida, un frío que no tenía nada que ver con el clima del desierto. Caminó lentamente hacia la figura, pero con cada paso que daba, ésta parecía alejarse, manteniéndose siempre a la misma distancia. Cuando se detuvo, la figura también se detuvo. Cuando reanudó la marcha, la figura retrocedió. «Disculpe», gritó el chino. «¿Está bien? ¿Necesita ayuda?». No hubo respuesta, solo el sonido del viento y un murmullo lejano que podría haber sido una oración o un lamento. La figura alzó lentamente una mano, y el chino pudo ver que su piel era de un blanco nacarado, casi translúcida. Entonces, tan súbitamente como había aparecido, la figura se desvaneció en la niebla. El chino se quedó inmóvil durante varios segundos, tratando de procesar lo que acababa de ver. Cuando regresó al camión, encontró a Luisito pálido y tembloroso. «¿Qué era eso, jefe?», preguntó el muchacho con voz quebrada. «No lo sé, mijo, pero ya no está ahí. Sigamos adelante». Pero seguir adelante resultó más complicado de lo que esperaba. El motor del camión se negaba a arrancar, emitiendo solo un gemido metálico cada vez que el chino giraba la llave. Después de varios intentos, el motor cobró vida con un rugido que sonó más como un grito de dolor que como el funcionamiento normal de un diésel. La niebla comenzó a disiparse gradualmente, pero Luisito no mejoraba. Al contrario, su estado empeoraba con cada kilómetro que avanzaban. Comenzó a sudar copiosamente a pesar del frío, y sus ojos se movían constantemente, como si siguiera algo que solo él podía ver. «Jefe, ¿no escucha eso?», preguntó de repente, agarrando el brazo del chino. «¿Escuchar qué, chamaco?». «Alguien está cantando atrás». Una mujer. La misma canción del radio. El chino aguzó el oído, pero solo escuchaba el ronroneo del motor y el ruido de la carretera. Sin embargo, cuando miró por el espejo retrovisor hacia la carga, le pareció ver una sombra moviéndose entre las cajas de refrescos. «No hay nadie atrás, Luisito. Es tu imaginación». «No, jefe, está ahí. La veo. Es una mujer vestida de blanco y está durmiendo sobre las cajas. No deja de cantarle a algo que tiene en los brazos». El chino decidió detenerse en el siguiente poblado para revisar la carga y, de paso, conseguir algo para calmar los nervios de su ayudante. Pero cuando llegaron a lo que debería haber sido el pueblo de Bachíniva, se encontraron con que las casas estaban abandonadas y las calles desiertas. Los letreros de las tiendas estaban tan desgastados que era imposible leer los nombres. «Esto está muy raro, jefe. Este pueblo siempre tiene gente. Aquí paramos la vez pasada a almorzar». Luisito se bajó del camión y caminó hacia lo que parecía haber sido una tienda de abarrotes. «Las ventanas están tapiadas.
Pero desde adentro se oye música. Era cierto. Una melodía suave y melancólica se filtraba a través de las tablas que cubrían las ventanas. La misma canción en náhuatl que habían escuchado en el radio. El chino sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando se dio cuenta de que la música se intensificaba cada vez que se acercaban al camión. Vámonos de aquí, mijo. Este lugar no me gusta nada. Cuando revisaron la carga, todo estaba en su lugar. Las cajas de Pepsi permanecían firmemente amarradas, sin señales de haber sido movidas. Pero el aire en la parte trasera del camión olía intensamente a flores marchitas y cera de velas, como en un velorio. Jefe, mire esto. Luisito señaló una de las cajas superiores, donde había aparecido una mancha húmeda de forma circular. Esto no estaba cuando cargamos. El chino tocó la mancha con un dedo. Estaba fría y pegajosa, y cuando la olió, reconoció inmediatamente el aroma. Cera de velas votivas, las mismas que él encendía en el altar de la Santa Muerte. Reanudaron el viaje en silencio, pero la tensión en la cabina era palpable. Luisito había dejado de hablar y se limitaba a mirar fijamente hacia adelante, con los ojos muy abiertos y las manos apretadas sobre las rodillas. De vez en cuando murmuraba palabras incomprensibles, como si estuviera rezando en un idioma que el chino no conocía. Mientras tanto, en Ciudad Juárez, María había logrado contactar brevemente con el camión 666 a través del radio. Pero la conversación había sido extraña. La voz del chino sonaba distorsionada, como si hablara desde muy lejos o a través de agua. Solo había logrado confirmar que estaban bien y que seguían rumbo a Chihuahua. Pero cuando trató de preguntarle sobre el retraso, la comunicación se cortó abruptamente. Armando, algo está pasando con el 666, informó por el intercomunicador. El GPS muestra que se han detenido varias veces sin razón aparente, y cuando logré contactarlos, la voz del chino sonaba muy extraña. ¿Extraña cómo? Como si no fuera él, o como si estuviera asustado. Armando bajó personalmente a la oficina de María y revisó el monitor que mostraba la posición del camión. El vehículo había hecho efectivamente varias paradas no programadas y su velocidad promedio era considerablemente menor de lo habitual. Intenta contactarlos cada 15 minutos. Si no logramos comunicación en la próxima hora, enviamos otro camión a buscarlos. Pero antes de que pudiera implementar ese plan, recibieron una llamada que los dejó helados. Era el padre Jerónimo, un sacerdote retirado que vivía en una pequeña casa a orillas de la carretera, aproximadamente a 50 kilómetros al norte de Chihuahua. Señorita, habla el padre Jerónimo Castillo. Llamo porque acaba de pasar por aquí un camión de Pepsi y me pareció ver que algo no andaba bien. ¿Qué vio exactamente, padre?, preguntó María, poniendo la llamada en altavoz para que Armando pudiera escuchar. El camión iba muy despacio, zigzagueando como si el conductor estuviera enfermo o borracho. Pero lo más extraño es que pude ver claramente que había 3 personas en la cabina. María y Armando se miraron alarmados. Solo debían ir 2 personas en ese camión. ¿Está seguro, padre? ¿Pudo ver quién era la tercera persona? Era una mujer vestida de blanco, sentada entre los 2 hombres. Pero cuando el camión pasó frente a mi casa, ella volteó a mirarme y la voz del anciano se quebró. Señorita, esa mujer no tenía rostro, solo sombra bajo un velo blanco. En el camión 666, la situación se había vuelto insostenible. Luisito había comenzado a convulsionar suavemente, con los ojos en blanco y la boca abierta, emitiendo sonidos que no parecían humanos. El chino trataba de mantener el control del vehículo mientras lidiaba con el pánico que lo invadía. Fue entonces cuando sintió la presencia. Sin voltear a mirar, supo que había alguien más en la cabina. Podía sentir el peso de otro cuerpo en el asiento central, y cuando miró de reojo, vio el borde de una túnica blanca entre él y Luisito. Un frío intenso emanaba de esa presencia, y el aire se había vuelto tan denso que respirar requería un esfuerzo consciente. Santa Muerte, protégenos, murmuró el chino, tocando el altar que colgaba del espejo. Si es tu voluntad llevarnos contigo, acepto, pero permíteme llegar a casa para despedirme de mi familia. La figura no respondió,
pero el chino sintió como si una mano helada se posara sobre su hombro derecho. No era una sensación desagradable, sino más bien familiar, como el toque de alguien conocido que trata de tranquilizarlo. Fue en ese momento cuando vio el derrumbe. Más adelante, donde la carretera hacía una curva pronunciada rodeando un cerro, una avalancha de rocas y tierra había bloqueado completamente el paso. Era imposible calcular cuándo había ocurrido, pero por el tamaño de las piedras y la cantidad de escombros, era evidente que cualquier vehículo que se hubiera estrellado contra ellos habría quedado completamente destruido. El chino pisó el freno, pero el camión no respondió. El pedal se hundía hasta el fondo sin generar resistencia, como si los frenos hubieran desaparecido por completo. El velocímetro marcaba 70 kilómetros por hora y la distancia al derrumbe se reducía rápidamente. ¡Los frenos no funcionan!, gritó, bombeando desesperadamente el pedal mientras trataba de reducir la velocidad usando el freno de motor. Luisito había recuperado parcialmente la conciencia y veía con horror cómo se acercaban a una muerte segura. El camión siguió avanzando implacablemente hacia el obstáculo, como si una fuerza invisible lo empujara. En ese momento de desesperación total, el chino hizo lo único que se le ocurrió. Cerró los ojos y se encomendó completamente a la Santa Muerte. Flaca bonita, si me has acompañado todos estos años, no me abandones ahora. Te ofrezco mi vida si es necesario, pero ayúdanos a salir de esta. Inmediatamente después de pronunciar esas palabras, sintió como si sus manos perdieran el control del volante. Una fuerza externa parecía haberse hecho cargo de la dirección, y cuando abrió los ojos, vio que el volante giraba solo, como si manos invisibles lo estuvieran manejando. El camión comenzó a desacelerar gradualmente, no por los frenos, sino como si algo estuviera frenando las ruedas desde afuera. La velocidad bajó de 70 a 50, luego a 30, después a 20, hasta que finalmente se detuvo a apenas 2 metros del primer bloque de piedra. El silencio que siguió fue absoluto. No se escuchaba el motor, no había viento, no había pájaros, solo el sonido de sus propias respiraciones agitadas y el latido desbocado de sus corazones. «¿Qué pasó, jefe?», susurró Luisito, mirando incrédulamente la pared de rocas que se alzaba frente a ellos. «¿Cómo nos detuvimos?». El chino no podía responder. Sus manos temblaban mientras soltaba el volante, y cuando miró hacia el asiento central, ya no había nadie ahí. Pero sobre el tapete del piso, donde habría estado sentada la figura blanca, había aparecido una pequeña vela votiva blanca, encendida y goteando cera. Salieron del camión con piernas temblorosas y examinaron el derrumbe. Era masivo, con rocas del tamaño de automóviles que habrían aplastado el camión sin el menor esfuerzo. Según los rastros en el suelo, la avalancha había ocurrido muy recientemente, posiblemente mientras ellos se acercaban. «Jefe, mire esto». Luisito señaló las llantas traseras del camión. «Hay marcas en el suelo, como si algo hubiera estado empujando las ruedas para atrás». Era cierto. En el asfalto se veían claramente unas marcas que parecían huellas de manos, pero eran demasiado grandes para ser humanas y tenían una forma extraña, con dedos demasiado largos y delgados. El chino revisó el tablero del camión y se llevó una sorpresa. La dashcam, que había estado grabando todo el viaje, mostraba que tenía 3 horas de material almacenado. Decidió revisar los últimos minutos antes del incidente. Lo que vio en la pequeña pantalla le heló la sangre. En el video se podía ver claramente cómo, en los momentos finales, antes de detenerse, sus propias manos se apartaban del volante y eran reemplazadas por otras manos de un blanco nacarado, con dedos largos y elegantes que manejaban con precisión sobrenatural. La figura de la Santa Muerte, completamente visible en la grabación, tomaba el control del vehículo y lo detenía suavemente antes del impacto. Pero lo más impactante era el audio. En los últimos segundos de la grabación, se escuchaba claramente una voz femenina, dulce pero poderosa, que susurraba en español. «Todavía no es tu hora, hijo mío. Aún tienes trabajo que hacer en este mundo». Luisito, que había visto el video por encima del hombro del chino, se santiguó varias veces seguidas. «Jefe, ¿esa señora lo conoce?». «Sí, mijo. Ella me conoce desde hace muchos años, y hoy nos salvó la vida. Tardaron 4 horas en conseguir ayuda.
Un camión de la carretera estatal llegó para remolcarlos hasta Chihuahua, donde pudieron reparar el sistema de frenos y comunicarse con la central. María había estado al borde del ataque de nervios, y Armando había enviado ya 2 equipos de búsqueda que los encontraron justo cuando llegaban remolcados a la ciudad. De regreso a Ciudad Juárez, el chino condujo en silencio, reflexionando sobre lo ocurrido. Luisito había recuperado completamente la compostura y no recordaba nada de las horas en que había estado ausente, como él mismo las describía. Cuando llegaron al patio de la empresa, el chino se dirigió directamente a la oficina de Armando. «Jefe, vengo a entregar mi renuncia». «¿Cómo? Pero Cristian, eres uno de nuestros mejores conductores. ¿Qué pasó?» «Nada malo, don Armando. Simplemente creo que ya es hora de que me retire. Ya tengo la edad para pensión y quiero pasar más tiempo con mi familia». Armando trató de convencerlo de que se quedara, pero el chino ya había tomado su decisión. Esa noche, cuando llegó a su casa, se dirigió directamente a su altar de la Santa Muerte y encendió 7 velas blancas. «Gracias, flaca bonita. Gracias por protegernos y por enseñarme que todavía no es mi hora. Te prometo que voy a aprovechar cada día que me has regalado». El camión 666 siguió en servicio, pero conseguir conductores para él se volvió un problema. Todos en la empresa habían escuchado la historia, y aunque oficialmente se consideraba solo un accidente, nadie quería trabajar con ese vehículo. Los pocos conductores que se atrevieron a manejarlo reportaron experiencias similares: radios que se encendían solos, frío inexplicable, y la sensación constante de que alguien más viajaba con ellos. Algunos decían haber visto una figura femenina vestida de blanco en el asiento del copiloto, especialmente durante los viajes nocturnos. María, que había seguido toda la historia desde la central, decidió investigar por su cuenta. Descubrió que el camión había sido comprado en una subasta de vehículos en El Paso, Texas, y que antes había pertenecido a una compañía que había quebrado después de que uno de sus conductores muriera en un accidente extraño en esa misma ruta. Según los registros que pudo obtener, el conductor anterior había sido encontrado muerto en la cabina de su camión, sin señales de lesiones, como si simplemente se hubiera quedado dormido. Pero lo más inquietante era que había sido encontrado en una posición imposible, con las manos sobre el volante, pero el cuerpo reclinado hacia atrás, como si alguien más hubiera estado manejando. El padre Jerónimo, después del incidente, comenzó a bendecir todos los vehículos que pasaban frente a su casa, especialmente los camiones de reparto. Aseguraba que había visto cosas en esa carretera que desafiaban toda explicación lógica, y que era su deber proteger a los viajeros con sus oraciones. 6 meses después del incidente, la empresa decidió retirar el camión 666 del servicio activo. Oficialmente, la decisión se debía a problemas mecánicos recurrentes, pero todos sabían la verdadera razón. El vehículo fue enviado a un depósito en las afueras de Ciudad Juárez, donde permanece hasta hoy, cubierto con una lona azul y rodeado de otros vehículos en desuso. Sin embargo, los trabajadores del depósito han reportado que, cada 7 días, exactamente a la medianoche, se puede ver la silueta de una mujer vestida de blanco, sentada en el asiento del conductor del camión abandonado. La figura permanece ahí durante exactamente 1 hora, y después desaparece hasta la siguiente semana. El chino, por su parte, cumplió su promesa. Se retiró del trabajo y comenzó a pasar más tiempo con su familia. Abrió una pequeña tienda de abarrotes en su colonia y se convirtió en una especie de consejero informal para otros conductores de camión que buscaban su experiencia y sabiduría. Nunca volvió a hablar públicamente sobre lo ocurrido aquella tarde en la carretera a Chihuahua, pero quienes lo conocían bien notaron que su devoción a la Santa Muerte se había intensificado. Su altar creció hasta ocupar una habitación completa de su casa, y cada día encendía velas por todos los conductores que arriesgaban sus vidas en las carreteras del país. Luisito completó sus estudios y consiguió un trabajo en una oficina, alejado de las carreteras. Ocasionalmente visitaba al chino en su tienda, y aunque nunca hablaban directamente sobre el incidente, ambos sabían que habían compartido una experiencia que los había marcado para siempre. María siguió trabajando en la central de logística, pero desarrolló un protocolo especial para supervisar las rutas más peligrosas. Cada vez que un camión tardaba más de lo programado en reportarse, inmediatamente enviaba equipos de apoyo. Decía que había aprendido que en las carreteras del desierto
5 minutos de diferencia podían significar la vida o la muerte. Y en las noches silenciosas del desierto chihuahuense, cuando el viento sopla entre los mezquites y las carreteras se extienden como cintas negras bajo la luz de la luna, los conductores veteranos siguen contando la historia del camión 666 y de cómo la Santa Muerte salvó a 2 hombres de una muerte segura. Porque en el mundo de los camioneros, donde la vida se juega en cada curva y cada kilómetro puede ser el último, las historias de protección divina no son supersticiones, sino testimonios de fe. Y la fe, como aprendió el chino aquella tarde memorable, a veces se manifiesta de las formas más inesperadas. La botella sangrante. El puerto de Veracruz sudaba una humedad que se pegaba a la piel como una segunda dermis. La planta de Pepsi, ubicada en la zona industrial, vibraba con el zumbido constante de sus máquinas, mientras afuera los primeros truenos de la tarde anunciaban otra tormenta tropical. Era octubre y el clima parecía haberse vuelto loco. Lluvias torrenciales seguidas de un calor sofocante que hacía que el asfalto humeara como si la tierra misma tuviera fiebre. Beatriz Betty Muñoz ajustó su uniforme azul mientras revisaba las estivas del almacén principal. A los 52 años, había visto pasar muchos empleados por esa planta, pero pocos conocían su verdadero pasado. Antes de trabajar allí, Betty había sido conocida en los barrios populares de Veracruz como una curandera respetada, alguien a quien la gente acudía cuando los doctores ya no tenían respuestas. Pero eso había quedado atrás hacía 15 años, cuando decidió colgar sus veladoras y buscar una vida más normal después de salvar a su hija de una enfermedad que los médicos habían declarado terminal. El pacto que hizo con la Santa Muerte esa noche lluviosa de 2010 le había costado más de lo que imaginaba. Su hija vivió, sí, pero Betty sintió que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Ahora trabajaba en el almacén, llevaba una vida sencilla y solo de vez en cuando encendía una veladora roja en su pequeño altar casero, más por costumbre que por necesidad. Pablo Zamora, de 23 años, llegó corriendo entre las cajas, esquivando los charcos que se formaban donde goteaba el techo. Sus padres eran pescadores, y él había heredado esa superstición natural que viene de vivir del mar y conocer sus misterios. «Betty, la máquina 5 está haciendo ruidos raros otra vez», gritó por encima del estruendo de las bandas transportadoras. Betty suspiró. Era la tercera vez en la semana que esa máquina daba problemas. Don Filemón, el técnico jubilado que vivía en una pequeña casa al lado de la planta, había dicho que el problema era eléctrico, pero algo en su mirada sugería que sabía más de lo que decía. «Ve a buscar a don Filemón», le dijo Betty a Pablo, «y dile que traiga sus herramientas. Mientras tanto, apaga esa línea». Mientras Pablo salía bajo la lluvia que comenzaba a arreciar, Betty notó que Valeria Soto, la empleada nueva, estaba arrodillada junto a su estación de trabajo, murmurando oraciones. Valeria había llegado hacía apenas un mes desde un pueblo del interior de Veracruz, y desde el primer día había hecho evidente su fervor religioso. Llevaba 3 escapularios al cuello, tenía estampitas pegadas en su casillero, y no perdía oportunidad de predicar sobre los peligros del pecado y la brujería. «¿Todo bien, Valeria?», le preguntó Betty, aunque ya sabía la respuesta. «Estoy pidiendo protección», respondió Valeria sin levantar la vista. Este lugar tiene algo malo. Lo siento en el aire». Betty sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la humedad. Después de tantos años alejada de su antigua vida, había aprendido a ignorar esas sensaciones, pero últimamente algo había estado despertando en ella. Pequeñas cosas, sombras que se movían en su visión periférica, susurros en idiomas que no reconocía, y una presencia familiar que no había sentido desde aquella noche de 2010. Un estruendo metálico los sobresaltó a todos. En la sección de embotellado, una caja completa de botellas de Pepsi se había desplomado desde una estiva de 3 metros de altura. El contenido se había esparcido por el suelo, y el líquido oscuro se mezclaba con el agua de lluvia que entraba por una ventana rota. «¡Maldita tormenta!», gritó Rodrigo Larios, el gerente de planta, apareciendo como de la nada. A los 35 años, Rodrigo era todo lo que Betty despreciaba en los jefes jóvenes: ambicioso, insensible
y completamente desconectado de la realidad de sus empleados. Llevaba 2 años en el puesto, y en ese tiempo había logrado que la rotación de personal se disparara debido a su trato déspota y sus exigencias irracionales. ¿Quién carajo dejó esa caja mal asegurada?, rugió, mirando a Pablo, que acababa de regresar empapado. Nadie, señor, respondió Pablo nerviosamente. Yo mismo revisé esa estiba esta mañana. Estaba bien asegurada. No me vengas con excusas. Esto sale de tu sueldo. Betty se acercó para inspeccionar los daños, pero algo la detuvo en seco. Entre las botellas rotas había una que permanecía intacta, pero su contenido no era el característico color caramelo de la Pepsi. El líquido dentro era de un rojo oscuro, casi negro, y parecía moverse por sí solo, formando patrones hipnóticos contra el vidrio. Rodrigo, dijo Betty con voz temblorosa, creo que deberías ver esto. Pero cuando se volvió, Rodrigo ya se había marchado, gritándole a alguien más en el otro extremo de la planta. Pablo se acercó y vio la botella que Betty sostenía. ¿Qué es eso?, preguntó, y Betty notó que sus ojos se habían dilatado de una manera extraña. No lo sé, mintió Betty, porque sí sabía. Había visto ese líquido antes, en rituales que prefería olvidar. Era sangre, pero no sangre común. Era sangre que había sido marcada, bendecida o maldecida. Don Filemón apareció en ese momento, sacudiéndose la lluvia de su gorra. A los 68 años, el viejo técnico había visto de todo en sus 40 años, trabajando en plantas industriales, pero cuando vio la botella en las manos de Betty, su rostro se puso pálido. Dios santo, murmuró. ¿De dónde salió eso? De la caja que se cayó, respondió Pablo, pero su voz sonaba distante, como si estuviera hablando desde muy lejos. Don Filemón se acercó y examinó la botella sin tocarla. Betty notó que llevaba un rosario nuevo colgando de su cinturón de herramientas, algo que no había visto antes. Esto no es normal, dijo finalmente. He visto máquinas funcionar mal, he visto accidentes raros, pero esto... Se detuvo y miró directamente a Betty. Tú sabes qué es esto, ¿verdad? Betty sintió que todas las miradas se clavaban en ella. Valeria se había acercado también, y su expresión era una mezcla de horror y acusación. Yo solía saber de estas cosas, admitió Betty, pero hace años que dejé todo eso atrás. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó Valeria con voz tensa. Antes de que Betty pudiera responder, Pablo soltó un grito ahogado. Estaba mirando hacia las estivas más altas, y su cara había adquirido una palidez cadavérica. ¿Lo ven?, susurró. ¿Ven al hombre de huesos? Todos siguieron su mirada, pero no había nada visible entre las cajas de refrescos. Pablo, no hay nadie ahí, dijo don Filemón suavemente. Sí está, insistió Pablo, y ahora temblaba violentamente. Está flotando entre las cajas. Me está mirando. Me está llamando por mi nombre. Betty sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. La botella en sus manos parecía haberse vuelto más pesada, y el líquido rojo en su interior se movía más rápidamente. Valeria, ayúdame a llevar a Pablo a la oficina, dijo Betty. Don Filemón, ¿puedes? Yo me encargo de esto, dijo el viejo técnico, señalando la botella. Conozco un lugar seguro donde ponerla. Mientras ayudaban a Pablo, que seguía murmurando sobre el hombre de huesos, Betty no pudo evitar recordar las palabras que había pronunciado 15 años atrás, arrodillada frente a su altar improvisado. Santa Muerte, te pido que salves a mi hija. A cambio acepto lo que sea necesario. Y la respuesta que había escuchado en su mente, clara como el agua. Tu deuda será cobrada cuando el momento llegue. Durante los siguientes días, la atmósfera en la planta se volvió opresiva. Pablo había regresado al trabajo, pero ya no era el mismo. Constantemente miraba por encima del hombro, y varias veces fue encontrado conversando con el aire, como si respondiera a preguntas que nadie más podía escuchar. Rodrigo, ajeno a la tensión que se respiraba entre sus empleados, había aumentado las cuotas de producción y extendido los horarios. No vamos a permitir que un pequeño accidente nos retrase, había anunciado en la reunión del lunes. El tiempo es dinero, y ustedes están aquí para trabajar, no para contar cuentos de fantasmas. Betty había intentado hablar con él sobre la botella extraña, pero Rodrigo la había despachado con una risa despectiva. Betty,
respeto tu experiencia, pero no voy a tomar decisiones basadas en supersticiones. Si tienes un problema médico real, ve al seguro. Si no, concéntrate en tu trabajo. Era miércoles por la noche cuando todo cambió. Betty estaba terminando su turno de inventario nocturno cuando escuchó a Pablo gritando desde el almacén principal. Corrió hacia allá y lo encontró acurrucado detrás de una caja, temblando incontrolablemente. «¡Está aquí!», gritaba. «El hombre de huesos está aquí. Dice que ya es hora». Betty miró hacia donde Pablo señalaba, y por un momento, solo un momento, creyó ver una figura alta y esquelética moviéndose entre las sombras. Pero cuando parpadeó, no había nada. «Pablo, escúchame», dijo Betty, arrodillándose junto a él. «¿Qué te dice? ¿Qué quiere?» Dice que la sangre lo llamó, que alguien hizo un trato hace mucho tiempo y que ahora ha llegado el momento de cumplirlo. Pablo la miró con ojos vidriosos. «Betty, ¿tú hiciste algo? ¿Tú trajiste esto aquí?» Antes de que Betty pudiera responder, las luces de la planta parpadearon y se apagaron. En la oscuridad se escuchó un ruido metálico, como si alguien estuviera caminando entre las máquinas. Cuando las luces de emergencia se encendieron unos segundos después, Pablo había desaparecido. Betty lo buscó por toda la planta, llamando su nombre, pero no hubo respuesta. Fue entonces cuando notó que había un rastro de goteo en el suelo, como si alguien hubiera derramado líquido mientras caminaba. Siguió el rastro hasta la oficina de Rodrigo. La puerta estaba entreabierta y desde adentro se escuchaba un sonido extraño, como el de líquido goteando sobre metal. Betty empujó la puerta lentamente. Rodrigo estaba sentado en su silla, pero algo estaba terriblemente mal. Su piel había adquirido una palidez cerúlea y sus ojos estaban abiertos pero sin vida. En su frente, como si hubiera sido cuidadosamente colocada ahí, había una etiqueta de Pepsi. Pero lo más perturbador era que su cuerpo parecía haber sido completamente drenado de sangre. Betty retrocedió, tropezó y cayó al suelo. Desde esa posición pudo ver algo que la horrorizó aún más. Debajo del escritorio de Rodrigo había una botella de Pepsi, y esta estaba llena del mismo líquido rojo que habían encontrado días atrás. «¡Ayuda!», gritó Betty, y su voz resonó por toda la planta vacía. Valeria llegó corriendo, junto con don Filemón, que había escuchado los gritos desde su casa. Cuando vieron el cuerpo de Rodrigo, Valeria se persignó repetidamente y comenzó a murmurar oraciones en latín. «Esto es obra del diablo», declaró Valeria, señalando a Betty. «Ella trajo esto aquí. Es una bruja». «Cálmate, Valeria», dijo don Filemón, pero su voz también temblaba. «Llamemos a la policía». «No», dijo Betty, poniéndose de pie. «Primero necesitamos revisar las cámaras de seguridad. Necesitamos saber qué pasó realmente». La sala de seguridad estaba en el segundo piso de la planta, y las 3 personas subieron en silencio. Don Filemón, que tenía acceso a los sistemas por su trabajo de mantenimiento, logró acceder a las grabaciones de las últimas horas. Lo que vieron en la pantalla desafió toda lógica. En la grabación, se podía ver a Rodrigo trabajando solo en su oficina alrededor de las 9:30 de la noche. Todo parecía normal hasta las 10:15, cuando una sombra comenzó a moverse por la planta. Pero no era una sombra humana normal. Era alta, demasiado delgada, y se movía de una manera que no respetaba las leyes de la física, deslizándose entre las máquinas como si fuera humo. «Dios mío», murmuró don Filemón. La figura se acercó a las líneas de producción y comenzó a tocar las botellas una por una. Dondequiera que sus manos esqueléticas tocaban, el contenido de las botellas cambiaba de color, volviéndose oscuro y espeso. «Es él», susurró Valeria. «Es el mismo que Pablo veía». En la grabación, la figura esquelética se dirigió hacia la oficina de Rodrigo. La cámara del interior mostró el momento exacto en que la entidad entró. Rodrigo levantó la vista de sus papeles, y su expresión cambió de sorpresa a terror absoluto. Abrió la boca para gritar, pero no se escuchó ningún sonido en la grabación. Lo que siguió fue perturbador. La figura se acercó a Rodrigo y puso sus manos huesudas sobre sus hombros. Rodrigo se convulsionó por unos segundos, y luego se quedó completamente inmóvil. La entidad entonces produjo una botella vacía de Pepsi de la nada y comenzó a llenarla con algo que salía del cuerpo de Rodrigo. Cuando terminó,
Colocó cuidadosamente la etiqueta en la frente del cadáver, dejó la botella llena debajo del escritorio y se desvaneció como humo. «Esto es imposible», dijo don Filemón, pero su voz sonaba derrotada. Betty sabía que había llegado el momento de la verdad. «Hace 15 años», comenzó, «mi hija estaba muriendo de leucemia. Los doctores dijeron que no había nada que hacer. Yo busqué otras opciones». Valeria la miraba con una mezcla de horror y fascinación. «Construí un altar a la Santa Muerte en mi casa. Le pedí que salvara a mi hija y le dije que aceptaría cualquier precio. Mi hija se curó milagrosamente, pero yo sabía que algún día tendría que pagar la deuda». «¿Y qué tiene que ver eso con lo que pasó aquí?», preguntó don Filemón. Betty respiró profundamente. «La semana pasada, después de que Rodrigo fue especialmente cruel con Pablo, después de que amenazó con despedirlo solo por pedir un día libre para el funeral de su abuelo, esa noche fui a mi altar. Encendí una veladora y pedí que su crueldad terminara. El silencio en la sala era palpable. No pensé que la Santa Muerte interpretaría mi petición de esta manera», continuó Betty, «pero los tratos con ella nunca son lo que esperamos». Valeria se levantó bruscamente. «Eres una asesina. Invocaste al demonio para matar a Rodrigo». «No invoqué a nadie», se defendió Betty. «Solo pedí justicia». «¿Y Pablo?», preguntó don Filemón. «¿Dónde está Pablo?». Betty no tenía respuesta para eso. Decidieron no llamar a la policía esa noche. ¿Cómo explicarían las grabaciones? ¿Cómo describirían lo que habían visto? En su lugar, don Filemón sugirió que esperaran hasta la mañana siguiente, cuando llegaran los otros empleados. Pero la mañana trajo sus propias sorpresas. Pablo apareció en la entrada de la planta como si nada hubiera pasado, sin recordar los eventos de la noche anterior. Cuando le preguntaron dónde había estado, solo dijo que había tenido un sueño muy vívido sobre un hombre que le enseñaba secretos sobre la vida y la muerte. El cuerpo de Rodrigo fue encontrado oficialmente por el supervisor del turno de mañana. La policía llegó, tomó declaraciones y después de una investigación que duró 3 días, concluyó que había sido un infarto masivo. La etiqueta en su frente fue explicada como una coincidencia extraña. Probablemente se había caído de una botella cercana. Betty sabía la verdad, pero guardó silencio. La planta fue cerrada por una semana mientras se realizaban las investigaciones y se buscaba un reemplazo para Rodrigo. Durante ese tiempo, Betty no salió de su casa. Pasó los días en oración, no a la Santa Muerte, sino pidiendo perdón por lo que había desencadenado. Cuando la planta reabrió, Betty no regresó. Oficialmente, había renunciado por razones personales. En realidad, sabía que su presencia allí solo traería más problemas. La Santa Muerte había cumplido su parte del trato, pero Betty entendía que ese no era el final de la historia. Pablo, Valeria y don Filemón continuaron trabajando en la planta, pero ninguno habló jamás sobre lo que habían visto esa noche. Sin embargo, todos notaron que algo había cambiado en el ambiente de trabajo. Los nuevos gerentes trataban a los empleados con un respeto que rayaba en el temor. Las cuotas de producción se volvieron más razonables. Los horarios se respetaban estrictamente. Era como si una sombra invisible vigilara constantemente, asegurándose de que nadie fuera tratado con crueldad. Pero también comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Una vez al mes, aproximadamente, aparecía una botella con contenido rojo entre la producción normal. Los empleados aprendieron a reconocerlas inmediatamente. El líquido se movía de manera hipnótica y las botellas siempre estaban frías al tacto, sin importar la temperatura del ambiente. Cuando aparecía una de estas botellas, invariablemente, alguien faltaba al trabajo al día siguiente. No porque estuviera muerto o herido, sino porque simplemente desaparecía. Algunos regresaban después de unos días, sin recordar dónde habían estado. Otros nunca volvían. Los que regresaban tenían algo diferente en ellos. Pablo había sido el primero, pero no el último. Hablaban de sueños vívidos, de lecciones aprendidas en lugares que no podían describir, de un entendimiento profundo sobre el equilibrio entre la vida y la muerte. Don Filemón eventualmente se jubiló, pero siguió viviendo en su casita junto a la planta. Los nuevos empleados lo consultaban cuando aparecían las botellas extrañas, y él siempre les daba el mismo consejo: respeten lo que no entienden, y nunca, nunca abusen de su poder sobre otros.
Valeria continuó trabajando allí por 2 años más, hasta que una noche tuvo un encuentro directo con la entidad. Según le contó a don Filemón antes de irse, la figura esquelética le había mostrado visiones de todos los actos de crueldad que había presenciado en su vida, y le había preguntado si quería el poder para detenerlos. Valeria había dicho que no, y la entidad había sonreído, si es que los esqueletos pueden sonreír, y le había dicho que esa era la respuesta correcta. Al día siguiente, Valeria renunció y se mudó de vuelta a su pueblo natal, donde se convirtió en maestra rural. Betty, mientras tanto, había desaparecido completamente de Veracruz. Algunos decían que se había mudado a la Ciudad de México. Otros creían que había regresado a su pueblo natal en las montañas. Don Filemón tenía una teoría diferente. Una noche, pocos meses después de los eventos en la planta, había visto una figura familiar caminando por los muelles del puerto de Veracruz. Era Betty, pero había algo diferente en ella. Caminaba con una gracia que no era del todo humana, y sus ojos reflejaban una sabiduría antigua. Junto a ella caminaba otra figura, alta y esquelética, vestida con túnicas que parecían hechas de sombras. Los dos se movían entre los pescadores y trabajadores del puerto, observando, vigilando, asegurándose de que se mantuviera el equilibrio. Don Filemón nunca confirmó si realmente había visto esto o si había sido solo un sueño producto de demasiado café y muy poco sueño. Pero a partir de esa noche, los reportes de abusos laborales en el puerto de Veracruz disminuyeron drásticamente. Los años pasaron, y la historia de la botella sangrante se convirtió en una leyenda urbana susurrada entre los trabajadores industriales de Veracruz. Algunos la descartaban como superstición, otros la contaban como advertencia. Pero en la planta de Pepsi, donde todo había comenzado, los empleados sabían que no era solo una historia, porque cada mes, sin falta, aparecía una botella con contenido rojo entre la producción. Y cada vez que aparecía, todos recordaban la lección que habían aprendido, que la justicia tiene muchas formas, y que los tratos con fuerzas más grandes que nosotros siempre tienen consecuencias que van más allá de lo que podemos imaginar. La Santa Muerte, después de todo, no distingue entre milagros y condenas. Para ella, ambos son simplemente formas de mantener el equilibrio en un mundo donde el poder a menudo corrompe y donde la crueldad busca perpetuarse. Y en algún lugar entre las sombras del puerto de Veracruz, Betty Muñoz continuaba su trabajo eterno, asegurándose de que ese equilibrio se mantuviera, una botella sangrante a la vez. La historia nunca realmente terminó, solo se transformó, como la sangre que se convierte en justicia, y la justicia que se convierte en leyenda, recordándole a todos los que la escuchan que en este mundo, tarde o temprano, todos los tratos deben ser pagados. El repartidor fantasma. El amanecer se filtraba gris y pesado entre los edificios desgastados de la colonia Doctores, como si el mismo cielo dudara de bendecir esas calles. Las gotas de lluvia ligera tamborileaban contra las ventanas sucias de los vecindarios, creando una sinfonía melancólica que acompañaba el despertar de la ciudad. En una casa de 2 pisos, con pintura descascarada, Emilio Rojas se levantaba como cada mañana a las 5, con el peso del mundo sobre sus hombros delgados. A los 27 años, Emilio había aprendido que la vida no regala nada. Su uniforme azul de Pepsi, desteñido por incontables lavadas, colgaba de un clavo oxidado en la pared. Se lo puso despacio, como quien se viste una armadura antes de la batalla. Sus manos callosas ajustaron la gorra mientras observaba a través de la ventana rota su bicicleta azul, esa compañera fiel que lo acompañaba en su lucha diaria contra la pobreza. «Emilio, ¿ya te vas?», murmuró una voz débil desde el cuarto contiguo. Era Karina, su hermana menor de 15 años, cuyo rostro pálido contrastaba dramáticamente con sus ojos oscuros y vivaces. Ella había sido la razón por la cual Emilio abandonó sus estudios para trabajar. Su corazón enfermo necesitaba medicamentos caros, consultas médicas constantes y la esperanza de una operación que parecía cada vez más lejana. «Sí, hermanita, descansa. Hoy será un buen día», mintió Emilio, besando su frente sudorosa. Sabía que cada día era una batalla, pero no podía permitir que ella viera su desesperación. La calle lo recibió con su abrazo húmedo y frío. Don Nacho, el anciano que cuidaba el taller mecánico abandonado de la esquina,
Ya estaba despierto, barriendo la entrada con movimientos lentos pero persistentes. Sus 70 años habían sido testigos de todos los cambios del barrio, de todas las tragedias silenciosas que se vivían, casa por casa. «Buenos días, don Nacho», saludó Emilio mientras cargaba su bicicleta con la mochila térmica. «Buenos días, chamaco. Ten cuidado ahí afuera». «Las calles están raras últimamente», respondió el anciano, sus ojos nublados por las cataratas, pero aún perceptivos. Emilio pedaló hacia el centro de distribución, donde Rubén el Panzas lo esperaba con su sonrisa burlona habitual. Rubén era de esos jefes que habían olvidado lo que significaba sudar por un peso. Su barriga prominente testimoniaba años de explotar a otros mientras él vivía cómodamente. «Rojas, tengo noticias para ti», anunció Rubén, mascando chicle ruidosamente. «Te cambio de zona. Ahora vas a cubrir la Doctores completa. Es una ruta grande, pero tú puedes, ¿verdad?». Emilio conocía la reputación de esa zona. Los repartidores anteriores habían renunciado uno tras otro, hablando de cosas extrañas y malas vibras. Pero él no tenía opción. La operación de Karina no podía esperar más. «Claro, jefe, no hay problema», respondió, tragando su preocupación. «Ah, y una cosa más», añadió Rubén con sarcasmo. «Espero que no seas de esos que andan con supersticiones baratas. Ya sabes, velitas, santos raros y esas pendejadas de gente ignorante». Emilio no respondió, pero sus puños se cerraron imperceptiblemente. Él sí creía en la Santa Muerte, como muchos en su barrio. No por ignorancia, sino por necesidad. Cuando no tienes a dónde acudir, cuando los hospitales te cierran las puertas y los bancos se ríen de tu pobreza, solo te queda la fe en lo que otros consideran oscuro. La primera semana en la nueva ruta fue agotadora. Las calles de la colonia Doctores eran un laberinto de necesidades urgentes y caras desesperadas. Emilio conoció a doña Clotilde, una mujer de 72 años, que vendía dulces en la esquina de Aranda y Regina. Sus manos arrugadas siempre tenían una caricia para él, y sus ojos bondadosos lo miraban con el cariño que podría haber tenido por un nieto. «Mijo, te ves cansado», le decía siempre, ofreciéndole un dulce de tamarindo. «¿Por qué no descansas un ratito conmigo?» «No puedo, doña Clotilde. Tengo que terminar la ruta», respondía Emilio, pero agradecía esos momentos de humanidad en medio de la dureza diaria. Fue ella quien le contó sobre el altar. «Hay una bodega abandonada en la Enríquez», le susurró un día, mirando hacia los lados como si compartiera un secreto sagrado. «Ahí hay un altar de la flaca bonita. Dicen que si le pides con fe verdadera, te ayuda, pero también dicen que no olvida a quien la trata mal». Esa noche, después de contar las monedas que apenas alcanzaban para los medicamentos de Karina, Emilio caminó hacia la bodega. El lugar estaba sumido en penumbras, pero en el fondo, iluminado por velas que parpadeaban como estrellas moribundas, se alzaba el altar. La figura esquelética de la Santa Muerte lo observaba con sus cuencas vacías, vestida con túnicas de colores que parecían cambiar con el movimiento de las llamas. Emilio se arrodilló sobre el suelo frío de concreto. Sus lágrimas cayeron sin permiso mientras sacaba una botella de Pepsi de su mochila, su ofrenda más preciada porque representaba su sustento diario. «Santa Muerte», susurró con voz quebrada. «No te pido para mí, te pido por Karina. Ella es buena, no se merece sufrir. Si tienes que cobrar algo, cóbramelo a mí. Pero ayúdala, por favor». El silencio que siguió fue tan profundo que Emilio pudo escuchar los latidos de su propio corazón. Se levantó, dejó la botella junto a las otras ofrendas y salió sin mirar atrás. No esperaba respuesta inmediata. La fe, había aprendido, era un ejercicio de paciencia. Pero al día siguiente, algo cambió. Emilio se despertó sintiéndose extrañamente descansado. Al salir de casa, notó que su bicicleta parecía más liviana. Las llantas rodaban con una suavidad antinatural, como si alguien invisible la empujara desde atrás. Llegó a su primera entrega en tiempo récord, sin siquiera sudar. «¿Cómo llegaste tan rápido, joven?», preguntó la señora que recibió las botellas, sorprendida. Emilio no supo qué responder. Durante todo el día, las entregas fluyeron como nunca antes. Los clientes estaban más amables, las propinas llegaban sin pedirlas, y su energía parecía inagotable. Esa noche, cuando llegó a casa,
Karina lo recibió con una sonrisa más brillante de lo habitual. Me siento mejor, hermano, le dijo, y por primera vez en meses, su respiración parecía normal. Los días siguientes confirmaron que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Emilio completaba rutas que normalmente le tomaban 10 horas en apenas 6. Su bicicleta parecía volar por las calles, esquivando el tráfico con una precisión imposible. Las ventas se dispararon y por primera vez en mucho tiempo pudo permitirse comprar medicamentos sin contar cada peso. Pero también empezaron las señales inquietantes. Don Nacho lo detuvo una mañana con expresión perturbada. «Chamaco, anoche vi algo raro», le dijo, rascándose la cabeza canosa. Eran como las 5 de la mañana, y vi una bicicleta azul como la tuya rodando sola por la calle. Llevaba mochila y todo, pero no había nadie montándola. Emilio se rió nerviosamente. «Don Nacho, a su edad es normal que los ojos le jueguen bromas». «No, muchacho, lo que vi era real. Y juro que esa bicicleta hacía entregas. Escuché el timbre sonando en diferentes casas. Esa misma semana, doña Clotilde le contó algo similar. Mijo, ayer muy temprano, alguien con uniforme de Pepsi me dejó una botella en la puerta. Pero cuando salí a agradecer, no había nadie. Solo vi una figura que se alejaba pedaleando, pero era rara, como si no fuera completamente sólida». Emilio comenzó a sentir un frío extraño en el estómago. Decidió investigar por su cuenta. Una noche se escondió cerca de su casa para observar su propia bicicleta. A las 5 de la mañana en punto, la vio moverse sola. Una figura translúcida, vestida con su uniforme, se montó en ella y comenzó a pedalear hacia la colonia Doctores. El miedo se apoderó de él, pero también una extraña fascinación. Siguió a la figura a distancia prudente. La vio hacer entregas exactas, tocar timbres, dejar botellas en los lugares correctos. Los pocos madrugadores que la vieron no parecían extrañarse, como si sus mentes no pudieran procesar completamente lo que veían. La figura regresó justo antes de que Emilio despertara para su día laboral normal. Al revisar su inventario, descubrió que efectivamente faltaban las botellas que había visto entregar al doble fantasmal. Las semanas pasaron y el fenómeno se intensificó. Karina mejoraba visiblemente cada día. Los doctores, desconcertados, hablaron de una remisión espontánea que no podían explicar médicamente. Pero Emilio sabía que la Santa Muerte estaba cumpliendo su parte del trato. El problema llegó cuando Rubén el Panzas comenzó a sospechar. «Ah, Rojas, tus números no cuadran», le gritó un día en la oficina, su rostro rojo de ira. «¿Cómo chingados haces tantas entregas? ¿Estás vendiendo la mercancía por tu cuenta?» «No, jefe, solo trabajo duro», respondió Emilio, tratando de mantener la calma. «No me vengas con mamadas, nadie puede hacer lo que tú estás haciendo. O me dices la verdad, o te corto los huevos y te mando a la cárcel por robo». Rubén comenzó una investigación obsesiva. Instaló cámaras de seguridad, siguió a Emilio durante sus rutas, interrogó a los clientes. Su paranoia creció hasta convertirse en una cruzada personal contra el repartidor. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de seguridad, Rubén vio algo que le heló la sangre. En la pantalla, claramente visible, aparecía una figura esquelética vestida con el uniforme de Pepsi, montando una bicicleta azul y haciendo entregas a las 5 de la mañana. La figura no tenía rostro, solo cuencas vacías donde deberían estar los ojos. «¡Pinche pendejada!», gritó, tirando el monitor al suelo. «Efectos especiales. Rojas me está tomando el pelo con trucos de computadora». Su obsesión lo consumió completamente. Comenzó a seguir a Emilio también durante las noches, escondido en su auto, esperando encontrar evidencia de algún engaño. Pero lo que vio fue la confirmación de sus peores temores. El doble fantasmal era real y estaba fuera de toda explicación racional. La confrontación final llegó un viernes por la tarde. Rubén citó a Emilio en la oficina, con toda la evidencia extendida sobre el escritorio. Fotos borrosas, testimonios de vecinos, reportes de ventas imposibles. «Se acabó», Rojas espetó, su voz temblando de rabia y miedo. «No sé qué clase de brujería estás haciendo, pero esto termina hoy. Estás despedido, y voy a asegurarme de que nunca vuelvas a trabajar en ningún lado. Ni tu pinche Santa Muerte te va a salvar de esto». Emilio sintió como si le hubieran arrancado el corazón. Sin ese trabajo,
Karina no podría operarse. Todo por lo que había luchado se desmoronaba en un instante. Jefe, por favor, suplicó. Tengo una hermana enferma. Necesito este trabajo. Me vale madre tu hermana. Lárgate antes de que llame a la policía. Esa noche, Emilio caminó hacia el altar con el alma destrozada. Se arrodilló frente a la Santa Muerte y lloró como no había llorado desde que era niño. No sé si hice mal en pedirte ayuda, susurró. Pero Rubén no tiene derecho a destruir mi vida por su ignorancia. Él no entiende lo que es la desesperación. No sabe lo que es ver morir a alguien que amas por falta de dinero. No pidió venganza directamente, solo pidió justicia. La respuesta llegó esa misma madrugada. Rubén salía de un bar cerca de su casa, tambaleándose por el alcohol que había consumido, para olvidar las imágenes perturbadoras que había visto. Las calles estaban desiertas, apenas iluminadas por faroles intermitentes que creaban sombras danzantes en el pavimento húmedo. Escuchó el sonido característico de un timbre de bicicleta a sus espaldas. Se volteó esperando ver a algún repartidor nocturno, pero lo que vio lo dejó paralizado de terror. Una bicicleta azul se acercaba lentamente, pero no había nadie montándola. La mochila térmica de Pepsi se balanceaba en la parte trasera, y donde debería estar el ciclista, solo había una figura esquelética translúcida, con cuencas vacías que parecían observarlo directamente. ¡No, no, no!, gritó Rubén, corriendo torpemente por la calle. Pero la bicicleta fantasmal lo siguió, manteniendo siempre la misma distancia, el timbre sonando como una campana funeral. Rubén tropezó y cayó al pavimento. Cuando levantó la vista, la figura esquelética estaba parada frente a él, sosteniendo una botella de Pepsi helada. Con una voz que parecía venir de ultratumba, murmuró: «Esta es mi zona». La bicicleta fantasmal se lanzó contra él. El impacto fue brutal, pero no hubo sangre, no hubo heridas visibles. Rubén simplemente se desplomó, su corazón deteniéndose por el terror puro que había invadido cada célula de su cuerpo. Las cámaras de seguridad de la zona grabaron todo. Un hombre corriendo solo por la calle, cayendo y aparentemente muriendo de un ataque cardíaco sin causa aparente. Pero en una de las grabaciones, por una fracción de segundo, se podía ver una sombra con forma de bicicleta alejándose del cuerpo inmóvil. La empresa trató de ocultar el incidente. Ofrecieron dinero a Emilio para que no hablara, reinstalándolo en su trabajo con un aumento de sueldo considerable. Oficialmente, Rubén había muerto de causas naturales, aunque los empleados susurraban sobre las extrañas circunstancias de su muerte. Emilio no tuvo que volver a ver al doble fantasmal. Las entregas extras cesaron, pero su suerte cambió permanentemente. Las propinas siguieron llegando, los clientes lo respetaban, y más importante aún, Karina fue seleccionada para una cirugía experimental gratuita que salvó su vida completamente. Los doctores no podían explicar su recuperación. Hablaron de un milagro médico, de una regeneración celular que desafiaba toda lógica científica. Pero Emilio sabía que la Santa Muerte había cumplido su promesa hasta el final. Meses después, decidió dejar el trabajo de repartidor. Había ahorrado suficiente dinero para abrir una pequeña tienda en su barrio, donde vendía refrescos y botanas. Pero nunca se olvidó de visitar el altar cada viernes, llevando ofrendas y agradeciendo por el milagro que había salvado a su hermana. Don Nacho, ahora con 80 años pero aún lúcido, se convirtió en el guardián no oficial del altar. Él recibía a los nuevos devotos y les contaba la historia del repartidor fantasma, siempre terminando con la misma advertencia. La Santa Muerte cumple lo que promete, pero también cobra lo que se le debe. Si le faltas al respeto a alguien bajo su protección, ella misma viene a cobrar la deuda. Doña Clotilde siguió vendiendo dulces en su esquina, pero ahora también repartía bendiciones. Los vecinos venían a ella cuando necesitaban consejo espiritual, y siempre mencionaba la historia de Emilio como ejemplo de fe verdadera. Ese muchacho nunca pidió para sí mismo, decía, sus ojos brillando con sabiduría acumulada. Solo quería salvar a su hermanita. Por eso la flaca bonita lo ayudó. Ella distingue entre la codicia y el amor. La colonia Doctores cambió sutilmente después de esos eventos. Los crímenes disminuyeron, especialmente aquellos dirigidos contra trabajadores humildes. Los repartidores, taxistas y vendedores ambulantes reportaban menos asaltos,
como si una protección invisible los acompañara durante sus labores. Algunos vecinos juraban que en las madrugadas más frías, cuando la niebla cubría las calles como un manto gris, podían escuchar el tintineo lejano de un timbre de bicicleta. Y si prestaban atención, veían una sombra azul que se deslizaba entre los edificios, llevando alivio a quienes más lo necesitaban. Karina creció sana y fuerte, convirtiéndose en enfermera para ayudar a otros como ella había sido ayudada. Nunca supo completamente los detalles de su curación milagrosa, pero intuía que su hermano había hecho un sacrificio enorme por ella. Su gratitud se manifestaba en cada paciente que cuidaba, en cada sonrisa que regalaba a quienes sufrían. Emilio, por su parte, encontró la paz en la vida sencilla. Su tienda prosperó modestamente, pero más importante aún, se ganó el respeto y el cariño de toda la comunidad. Los niños del barrio lo conocían como el hombre que siempre tenía una historia que contar y un dulce que regalar. Pero en las noches más oscuras, cuando el viento susurraba secretos entre los callejones, Emilio salía a caminar por las rutas que una vez recorrió en bicicleta. Y a veces, muy pocas veces, escuchaba el eco de un timbre fantasmal que le recordaba que algunos milagros vienen con un precio, y que la Santa Muerte nunca olvida a quienes han confiado en ella. La historia del repartidor fantasma se convirtió en leyenda urbana, pasando de boca en boca entre los trabajadores de la ciudad. Algunos la consideraban superstición, otros la veían como esperanza, pero todos coincidían en una cosa. En un mundo donde los pobres son invisibles, a veces hace falta un milagro para recordar que cada vida tiene valor. Y en la bodega abandonada de la calle Enríquez, el altar de la Santa Muerte siguió recibiendo visitantes. Trabajadores desesperados, madres preocupadas, jóvenes sin futuro, todos llegaban con sus peticiones y sus ofrendas. Y aunque no todos recibían la ayuda de un doble fantasmal, todos encontraban algo que el mundo exterior les había negado: dignidad, respeto y la certeza de que alguien, en algún lugar, se preocupaba por su sufrimiento. Porque al final, esa era la verdadera enseñanza de la historia de Emilio: que los milagros no siempre llegan como esperamos, pero siempre llegan cuando más los necesitamos. Y que la fe verdadera, no se mide por las oraciones que rezamos, sino por las acciones que estamos dispuestos a tomar por amor a otros. En las calles de la colonia Doctores, donde cada día es una lucha y cada noche trae nuevas preocupaciones, la leyenda del repartidor fantasma sigue viva. Y mientras haya trabajadores que madrugan para ganar el pan de cada día, mientras haya hermanos que se sacrifican por hermanos, la Santa Muerte seguirá pedaleando por las almas de los justos, llevando esperanza en una mochila azul y justicia en dos ruedas que nunca se detienen.